Hola. Últimamente se oye hablar mucho de ciberacoso o ciberbullying, pero ¿sabes realmente qué es? Ciberacoso viene del inglés cyberbullying. Se trata de una agresión psicológica sostenida y repetida en el tiempo, perpetrada por una o varias personas contra otra u otras, utilizando las TIC. Habitualmente el ciberacoso consiste en difundir rumores, coaccionar o enviar mensajes amenazantes a través de sistemas de mensajería instantánea, correo electrónico, redes sociales o blogs. Acosar de forma reiterada a la víctima con textos, mensajes o llamadas no deseadas, o hacerle un seguimiento y recopilar información personal de la víctima para después difundirla. Subir a Internet información que dañe la reputación de la víctima, extender rumores sobre ella o subir hechos falsos utilizando imágenes, vídeos o mensajes manipulados. Robar contraseñas, suplantar la identidad de la víctima con perfiles falsos con su nombre o hackear sus cuentas para humillarla o dejarla en evidencia mientras se hacen pasar por ella. Difundir fotos o vídeos para menospreciar a otra persona. Incluso difundir contenido de índole sexual sin su consentimiento, como es el caso del sexting. Según UNICEF, al menos 2 estudiantes en cada clase sufren ciberacoso y 1 de cada 5 niños y 1 de cada 7 niñas de entre 12 y 16 años están implicados en algún caso de ciberacoso. Es un problema social de gran incidencia que debemos frenar desde todos los ámbitos sociales. Pero, ¿qué factores favorecen este fenómeno? Principalmente, el ciberacoso se nutre de la creencia de que Internet es anónimo por parte de los agresores, aunque a través de la dirección IP se puede identificar al usuario y denunciarlo. Otro factor es la viralidad, la capacidad amplificadora de la audiencia en la red, que en muchas ocasiones es el objetivo de los agresores, llegar a más público para así hacer más daño a la víctima. Otro motivo es la falta de empatía y la desinhibición, favorecido por la falta de contacto físico. Esto hace que el acosador se atreva a realizar comentarios que normalmente no diría a la cara. Y por último, la fácil accesibilidad a las TIC, en cualquier momento y lugar. ¿Qué diferencias hay con el acoso tradicional? La principal diferencia es que en el ciberacoso la víctima no descansa. El acoso puede producirse a cualquier hora y cualquier día, sin necesidad de verse. En cambio, el acoso tradicional se realiza de manera presencial, por lo que en el momento en el que la víctima no se encontraba con el agresor no se producía ese acoso. Otra diferencia es que, a través de Internet, el ciberacoso puede verlo mucha más gente y se extiende mucho más rápido, incluso pueden hacerse virales, lo que aumenta el daño en la víctima. También, como ya hemos dicho en otras ocasiones, Internet no olvida, por lo que a diferencia del acoso tradicional, los ataques pueden llegar a no borrarse nunca. ¿Y quiénes participan en el ciberacoso? Es importante identificar a los 3 tipos de actores que participan. 1. En primer lugar, se encuentra el agresor, que es quien ejerce el acoso. Suele ser una persona con baja empatía cognitiva y afectiva y con falta de asertividad. Le suele gustar dominar al grupo y busca el reconocimiento y aceptación de los demás. Tiende a construir relaciones basadas en la exclusión y el menosprecio. Puede pasar desapercibido para los docentes, pero muestra en Internet su parte agresiva, aprovechando el anonimato que le confiere la red. 2. La víctima es quien sufre las consecuencias del ciberacoso. Dependiendo del tiempo al que el menor se vea expuesto a este acoso, puede sentir daños cada vez más graves a nivel emocional, físico y social. Algunos de los síntomas del ciberacoso son ataques de ansiedad, conductas autodestructivas, depresión, problemas de autoestima y aislamiento. Cualquier estudiante puede ser víctima del ciberacoso, aunque resulta más probable en los casos de diferencias de nacionalidad, religión, cultura, orientación sexual, aspecto físico. También en los adolescentes que tienen una baja autoestima, inseguridad, falta de habilidades sociales o que tienen menos amigos que puedan apoyarlos y protegerlos. 3. Y el tercer protagonista es el observador, quien juega un papel fundamental en el ciberacoso. Los observadores son los que saben lo que está pasando, pero no dicen ni hacen nada por miedo a que el agresor se vuelva contra ellos,
porque piensan que serían unos chivatos, porque creen que a la víctima no le afecta y que simplemente son bromas, o porque creen que el acoso no va con ellos y no se sienten parte del problema. ¿Y cómo debemos actuar? En primer lugar, como adultos debemos trasladar a los menores las siguientes recomendaciones. Si son víctimas, no deben tener miedo a pedir ayuda. Siempre deben informar de cualquier problema a padres o profesores para que tomen medidas y les ayuden. Deben guardar las pruebas de los hechos cometidos, ya sea realizando una captura de pantalla o una foto de los hechos, y guardarla en un pendrive o disco duro para no perder la información. Ignorar los ataques. Cualquier respuesta puede reforzar al agresor. Reportar al administrador de la web o red social para que tome medidas contra estos usuarios tóxicos y pueda salvaguardar la información a efectos de posibles denuncias para aportar pruebas y para cancelar o borrar las publicaciones, imágenes o perfiles. Si es necesario, no deben tener miedo a denunciar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Si son observadores, concienciarles sobre la importancia de hablar y de informar a los adultos de confianza sobre los problemas que detecten. El silencio les hace cómplices y son los observadores quienes más pueden ayudar a frenar el ciberacoso. No participar bajo ningún concepto en la agresión y socorrer a la víctima. No compartir ningún tipo de publicación, mensaje, foto o vídeo que sea objeto de acoso contra algún compañero. Si se detecta algún tipo de ataque, se debe denunciar a la red social o al administrador de la web para que lo reporten y se tomen medidas. Si es necesario, los observadores pueden denunciar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por otro lado, los padres debemos educar en el uso responsable y seguro de las TIC, involucrarse y asistir a actividades formativas centradas en la prevención para familias, educar en valores y en inteligencia emocional fortaleciendo el carácter de nuestros hijos, explicar los límites de la comunicación en Internet, supervisar y acompañarlos en sus incursiones a Internet, conociendo los lugares que visitan y las personas con las que hablan virtualmente. Hablar con ellos y escucharlos. La confianza es la base de una buena comunicación padres-hijos. Estar actualizado sobre contenidos, herramientas y aplicaciones de Internet. Si detectamos un caso de ciberacoso, es importante que nuestro hijo se sienta legitimado y apoyado desde el primer momento. No debemos enfrentarnos con los agresores ni entrar en las provocaciones. Hablar con el tutor o docentes para trabajar conjuntamente para ayudarlo y evitar que se reproduzcan casos en el aula y en el centro escolar. Si es necesario, acudir a un especialista para que nos ayude tanto a la víctima como a la familia. En casos graves, denunciar ante los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Por último, como docentes debemos hablar sobre el ciberacoso con los alumnos y enseñarles a ponerse en el lugar de la víctima para entender cómo se puede sentir. Adoptar medidas proactivas para ayudar a prevenir el ciberacoso en el centro escolar y promover actividades entre el alumnado para que se sienta implicado en la labor. Sensibilizar a los espectadores sobre la necesidad de denunciar estas situaciones para no reforzar la ley del silencio. Cuando los alumnos saben lo que ocurre pero nadie dice nada. Se debe evitar pensar que no es para tanto, era una broma, son cosas de niños. Identificar señales de alarma en las víctimas, como pueden ser los síntomas anteriores, y avisar a las familias. Es importante que la víctima se sienta legitimada. No partamos de la hipótesis de que su denuncia es infundada o exagerada. Estar actualizado sobre contenidos, herramientas y aplicaciones de Internet. Implementar el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los centros educativos y sus entornos, de Policía Nacional. Intentar reforzar la propia autoridad como docente. A veces se encuentran desprotegidos para lidiar con estos problemas. Llevar a cabo eficientes protocolos de actuación para casos de acoso escolar y ciberacoso. Lo mejor es disponer en el centro de una persona preparada que conozca correctamente el protocolo de actuación para no improvisar. Muchos profesores se preguntan si en una situación de ciberacoso que ha ocurrido fuera del entorno escolar, tienen la obligación de intervenir. Y sí, los centros educativos tienen el deber de intervenir, ya que lo más probable es que ese tipo de conflictos se trasladen al colegio.
En el caso de que el ciberacoso se produzca entre alumnos de distintos centros educativos, estos son los pasos a seguir. Trasladar la información disponible a los responsables del otro centro implicado. Acudir a la policía local, a la sección de menores, agentes tutores o los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que coordinen las actuaciones entre ambos centros, entre los menores y sus familias. Para acabar, es importante que tanto los menores como las familias y los profesores sepan que el ciberacoso se considera un ciberdelito, como la suplantación de identidad, la difusión de imágenes sin autorización, el robo de contraseñas, con graves consecuencias legales. Desde el punto de vista de la responsabilidad penal, se debe de diferenciar entre los menores de 14 años, que son inimputables y por lo tanto exentos de responsabilidad penal. Los padres serían responsables civiles de las acciones ejecutadas por sus hijos. Los menores entre 14 y 18 años, que ya se les exigiría responsabilidad penal. Sin embargo, aunque nuestro hijo sea mayor de 14 años, si se enfrenta a alguna multa por ciberacoso, quien acaba asumiéndola realmente son los padres. Hasta aquí la información sobre el ciberacoso. Nos vemos en el siguiente tema.